Desde que el COVID apareció, o bueno, un poco antes de que el COVID apareciera, la cantidad de veces que he escuchado en un lapso de 3 años que la Tercera Guerra Mundial está al son de la esquina ha sido bastante preocupante. Lo he escuchado más en estos últimos 3 años que en todos los años anteriores que he tenido de vida. Entonces esto me puso a pensar mucho porque si existiera un tercer conflicto mundial, creo que la gran mayoría de nosotros piensa que sabe cómo va a concluir, ¿no? Creo que la gran mayoría de gente que vivimos en Occidente tenemos la concepción clara que el ejército estadounidense es básicamente invencible, ya que es el más grande, el que tiene más presupuesto y el que está más preparado. Y eso no le venía a poner en duda hoy, porque eso es un hecho, eso es una realidad. Pero el reciente crispación internacional, bueno, no reciente, ya lleva un año, pero la crispación internacional que ha surgido en frente a la situación en Ucrania ha dejado en evidencia muchas cosas respecto a la industria militar que han sido un poco cambiantes en el paradigma, ya que las nuevas situaciones mundiales no se habían aplicado al contexto de las guerras. Y ha salido a relucir que el ejército estadounidense, a pesar de que sigue siendo el más poderoso de todos, ahora se enfrenta a nuevas dificultades. Empecemos por el hecho básico, y es que la hegemonía mundial cada vez disminuye más. Estamos acostumbrados a que Estados Unidos y Occidente tenía más o menos una hegemonía bastante poderosa alrededor del mundo, pero cada vez Oriente está más separado o más en conflicto con los intereses que tenemos de este lado. Estamos empezando a ver casos como que Irán cada vez está más preparado nuclear y armamentísticamente, que Corea del Norte también avanza en su industria nuclear, el nuevo conflicto con Rusia, y que no nos olvidemos que Estados Unidos estuvo en una guerra económica con China, o bueno, lo sigue estando básicamente. Entonces esto hace que cambien muchas cosas. Por ejemplo, todos sabemos que Estados Unidos es el país que más invierte en su ejército. Pero ¿qué pasa? Que esto también obviamente, como cualquier sector económico, está ligado a la inflación. Estados Unidos invierte más presupuesto, pero cuando haces la equivalencia a cómo está la inflación respecto a los insumos que son necesarios para invertir en todo el equipamiento que requiere un ejército, la diferencia entre la adquisición entre un ejército como el estadounidense y el chino, el de Estados Unidos sigue siendo más grande, pero la diferencia ya no es tan amplia. Debido a que, por ejemplo, muchos insumos que se usan para crear equipamiento militar son como metales, que muchos de estos productos son importados de China, y como actualmente hay ciertas penalizaciones económicas respecto a lo que comprende Estados Unidos con China, esto hace que sea más caro producir este tipo de equipamientos, ¿no? Aparte de todo, el presupuesto militar es alto, pero la implementación en lo que se requiere a los recursos militares no lo es tanto. Por ejemplo, no sé si lo sabían, pero últimamente el ejército estadounidense está invirtiendo mucho dinero en hacer que, por ejemplo, los automóviles militares aporten menos a los gases de efecto invernadero. Entonces, ¿esto qué está haciendo? Que a pesar de que obviamente Estados Unidos es un país que tiene un ejército muy preparado y con equipos de mucha tecnología, ya no se está invirtiendo tanto en actualizarlos. Con solo decirles que a pesar de que tienen de los equipamientos más modernos de todos, muchos de ellos ya tienen más de 60 años de antigüedad, siguen siendo muy buenos, pero ya no se ven tan nuevos, tan viejos, y claramente nosotros no tenemos tan claro qué tanto están avanzando las otras potencias respecto a esta área. A eso súmale que ya no hay mucha producción de recursos. Por ejemplo, esta inversión militar de la que estaba hablando ahorita, como digo, se desvía el recurso para otro tipo de cosas, pero por ejemplo ya no tanto para la producción de balas. En el caso de Ucrania, por ejemplo, con las balas que se han gastado en la guerra de Ucrania, Estados Unidos necesitaría una fuerza de producción de 7 años para reponer todo eso. O sea, es una magnificación gigante en una cuestión de esfuerzos. Hay pocas balas
Y este es un problema, digamos, en guerras como las que son las de Oriente Medio contra facciones guerrilleras o bueno, terroristas que están limitadas por muchas cosas. Eso no es un problema, los recursos no es un problema, pero cuando lo ponemos en un contexto de una guerra, una potencia contra una potencia, este tipo de aspectos se vuelve absolutamente clave. Solo contra el ejército chino, gastarían toda la producción de balas que tienen en este momento en nada más una semana. ¿Y cuál es el problema? Que China es 6 veces más rápido reponiendo armas, ya que Estados Unidos tiene una burocracia mucho más fuerte en el contexto de adquirir armas de terceros o de otras potencias de otros países. China es un país, digamos, que está un poco más centralizado en ese aspecto y tienen un proceso mucho más rápido, lo cual los hace tener un poco de ventaja ahí. Parte de todo, en la cuestión del aspecto del mercado estadounidense, antes había muchísimos más proveedores de equipamiento militar. Estamos hablando que hace décadas eran fácilmente más de 30 empresas. Hoy en día esas empresas que proveen al ejército estadounidense con estas tecnologías está reducida a una lista casi de 5 u 8, de las cuales las principales más o menos son 3. ¿Esto qué hace? En un contexto de mercado de oferta y demanda, si hay tan poca oferta de producto, esto hace que haya mucha menos capacidad de negociar. Por lo tanto, hace que volvemos al mismo punto que hemos estado tratando. A pesar de que Estados Unidos tiene un presupuesto bastante grande de armas, el gasto en unidades no se vuelve tan amplio, no se vuelve tan significativo. Esto también se puede reducir en que si digamos que Estados Unidos resolviera esos problemas de presupuesto para, digamos, volver a generar la cantidad de balas necesaria para mantener una guerra así, también se enfrenta un problema y es que ahora falta mucha mano de obra en el ejército estadounidense. Se ha evidenciado una clara reducción en la capacidad del ejército estadounidense en reclutar gente. La gente ya no quiere ser parte de la milicia por una cantidad de razones. Primero, obviamente, un cambio generacional. Las nuevas generaciones claramente tienen una ideología entre la guerra muy diferente a las generaciones antiguas, y aparte de todo, la confianza en el ejército estadounidense ha disminuido bastante por claramente la historia que esta misma institución carga encima, ¿no? Y ya tampoco es tan probable reclutar gente debido a que en Estados Unidos hay muchos más problemas de obesidad, de salud y sobre todo de salud mental. Por eso ya la gente ya no confía. Entonces, como puedes ver, no me malentiendan, el ejército estadounidense sigue siendo el ejército más poderoso de todos. Pero a lo que quiero llegar es que la dinámica en el mundo ha cambiado demasiado. Estados Unidos ya no tiene la misma hegemonía que antes, ya no tiene el mismo poder de mercado que antes. Oriente cada vez pesa muchísimo más en estos contextos y eso está haciendo que salgan a relucir muchos más defectos de estos sistemas estadounidenses que antes todos teníamos en la cabeza como eran imbatibles. Ya no lo es tanto. Esto está pasando ahora. Si extrapolas estas situaciones a años en el futuro, puede que las cosas incluso resulten más a favor de la balanza del otro lado que de este. Como sea, es un tema muy interesante que quería traer hoy. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en una siguiente oportunidad. Hasta pronto.